Lo siguiente que tenemos es la ponencia de Andere y su socia Coralí. Ambas son doctoras en química por la Universidad del País Vasco y son las fundadoras de Polycay Polymers, una empresa ubicada en Donosti que actúa como proveedores de soluciones en la química de polímeros para el futuro sostenible de los materiales. Y nos van a explicar el origen y el objetivo de su empresa con una charla titulada Plásticos, problema o solución. Pues nada, bienvenidas, Andere y Andere y Coralí, espero que haberlo pronunciado bien. No, lo dices muy bien. Os envío en directo para que podáis proyectar y contarnos, ¿vale? Vale. Gracias. Bueno, empiezo yo. Bueno, como lo habéis hecho, soy Coralí y Andere está a mi lado. Estamos de la empresa Polycay. Y antes de hablar un poco más de la spin-off, Polycay, vamos a hablar un poco más de los plásticos, con ese título, problema o solución. Vamos a empezar con ¿qué es el plástico? Bueno, probablemente sabéis que las botellas de agua que utilizamos, por ejemplo, son de plástico. Plástico científicamente se llama un polímero o una macromolécula. Lo que significa es que un polímero es una grande cadena de un montón de pequeñitas moléculas que se llaman monómeros. Como lo podéis ver a la izquierda de la pantalla, la manera de sintetizar un polímero es utilizar un montón de monómeros de esas pequeñas moléculas, hacer una reacción que llamamos una polimerización para obtener esas grandes cadenas. Esas macromoléculas tienen propiedades particulares, por eso les utilizamos como materiales. Son más o menos flexibles, pueden ser resistentes a gases, al agua, a la temperatura, son normalmente muy ligeros, fácil de fabricar y fácil de moldear. Además, la producción de polímeros es bastante barato. Bueno, plástico, lo de la botella, vale, lo conocéis, pero no sé si ya veis que polímeros están en todos sitios, los utilizamos cada día. Solo en esa foto de amigos nuestros, aprovechando del sol de San Sebastián, podéis ver un montón de plásticos diferentes. La sombrilla, la botella de agua, claro, en el medio de la foto, los zapatos, bolsa, gafas de sol, las ruedas del skateboard, las ruedas de la moto, todo eso son plásticos diferentes. Solo en nuestros móviles, en el smartphone, tenemos más de 80 polímeros diferentes en la mano. Y ni hablamos de todos los polímeros que hay en la moto detrás o en el coche, incluso en los edificios donde vivimos. Bueno, así vamos al lo que llamamos un problema. ¿Por qué los plásticos son un problema? Bueno, por primera razón, por no ser fácil de reciclar. Podéis ver en el centro un gráfico que muestra en azul la producción de plástico desde 70 años, que hemos pasado de 1 o 2 millones de toneladas en 1950 a 359 millones en 2018, y en el mismo gráfico puedes ver la proporción de reciclaje de plástico. Podemos contar, bueno, estimamos que en 2018 hemos reciclado menos de 10% del plástico que hemos producido. ¿Por qué estamos en esa situación hoy en día? Bueno, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, plásticos y embalajes en generales estaban sinónimos de modernidad, como lo podéis ver en la portada de Life, que es una revista americana de 1955, en la izquierda de la pantalla. Hoy en día, las imágenes que vemos más son más similares a lo que tenemos en la derecha de la pantalla, que es una portada de National Geographic de 2018. Si no habéis visto ese, probablemente habéis visto otras imágenes de animales bloqueando en plásticos así. Esto refleja lo que he dicho antes del porcentaje muy bajo de reciclado de plástico que tenemos.
Segundo problema, los polímeros no son hechos de fuente sostenible. Los monómeros, que he explicado antes, que son las pequeñitas moléculas que utilizamos para hacer los plásticos, son mayoritariamente obtenidos del petróleo. Solo 1% de los plásticos que producimos hoy en día son hechos de monómeros de origen natural. Y sale de todo eso que 8% del petróleo que extraemos lo extraemos para hacer polímeros. Bueno, pero hemos dicho que es un problema, pero también es una solución. Y viene la otra pregunta, ¿por qué es una solución? Bueno, porque los plásticos son una materia indispensable. Primero, porque hacen varios objetos mucho más ligeros, más seguros, más baratos o menos tóxicos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Las tuberías, por ejemplo, que hace décadas estaban hechos de plomo, que es un metal muy tóxico y que ahora son hechos de plásticos. Los embalajes de la comida, que cuando vais al supermercado tenéis pescado o carne o frutos o frutas frescos porque estaban en el embalaje adecuado. Y puedo hablar del casco de moto, pero como del coche, de las motos o de los aviones en general, que con todos los plásticos que utilizamos son ligeros y mucho más seguros. Pero, segunda razón, son necesarios para el desarrollo de tecnologías sostenibles. Como vamos a ver más adelante, las baterías son hechas de polímeros y es esencial, que desarrollamos polímeros sostenibles para las próximas generaciones de baterías. También materiales para construcciones, que son más eficaces para salvar energía. O hablando de energía, energía verde. Los paneles solares son hechos de polímeros electrónicos que pueden atraer la luz del sol y convertirla en electricidad. Y bueno, hablando del COVID-19, claro que hoy en día utilizamos un montón de plásticos para hacer mascarillas, que sin polímeros no estaríamos capaces de tener mascarillas para protegernos de la crisis que conocemos. Vale, así hemos hablado un poco de los plásticos. Hoy en día seguimos esa manera lineal de consumir los plásticos. Extraemos monómeros del petróleo, les transformamos en un producto que vendemos, que utilizamos y que muy rápido tiramos a la basura. Así aquí vemos nuestros 2 problemas. Al inicio, que los monómeros son hechos del petróleo, y al final, que tenemos un montón de residuos que no podemos utilizar. Así que para un futuro sostenible necesitamos pasar de esa manera lineal de producir los polímeros a una manera circular, que los residuos se transforman en una materia prima para nuevos materiales. Así los monómeros no son hechos de petróleo, pero de fuente sostenible. Y Polyki quiere ser un actor principal para actuar por un futuro sostenible. Y ahora Andere va a hablar un poco más de nuestra empresa. Sí, voy a comenzar un poco explicándoos qué es Polyki y cómo surgió y bueno, qué actividad realizamos. La idea de la empresa Polyki Polymers surgió el año pasado como una empresa spin-off entre la Universidad del País Vasco y el Instituto Polymath. Y nuestras principales actividades son producir polímeros innovadores que están pensados para cubrir las necesidades de la industria de los polímeros, de los plásticos, y por otro lado también somos proveedores de soluciones I+D que damos a departamentos académicos de investigación y a departamentos de I+D de la industria química y la industria de polímeros. Entonces, realmente esta empresa surgió de un departamento académico y desde el principio que estuvimos trabajando en el departamento académico vimos que había una brecha muy grande, ¿no? A veces entre la investigación que se realiza generalmente en la academia y la investigación que se realiza en la industria. Muchas veces la industria necesita desarrollar la tecnología, necesita mejorar sus procesos, pero no tienen ni los equipos, ni a veces el conocimiento o incluso el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, a través de Polyki lo que queremos es bueno, pues unir ambas fuerzas, ¿no? Y poder de alguna manera acelerar la investigación trabajando en común.
¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? En Poliqui trabajamos 3 líneas diferentes que han sido establecidas como objetivos para una transición hacia el futuro sostenible de los materiales, ¿vale? Una línea es industria de polímeros, la otra línea es el reciclaje químico y la tercera y última línea es el almacenamiento de energía. Entonces, nuestra experiencia o nuestro know-how en el primer punto es pues, el desarrollo de polímeros biobasados o polímeros biodegradables y también el diseño de procesos de polimerización más sostenibles. En el caso del reciclaje químico, lo que hacemos es buscar soluciones, buscar maneras de reciclar los plásticos que tenemos hoy en día y también diseñamos polímeros circulares que son pues, que están diseñados para ser fácilmente reciclados y que pueden tener las mismas propiedades que los plásticos que conocemos actualmente. Y por último, en la línea de almacenamiento de energía, lo que desarrollamos son polímeros para las baterías de estado sólido, que bueno, luego os hablaré un poco más de este tipo de baterías, pero bueno, se conocen como las baterías de próxima generación. Y ahora voy a enseñar un poco alguna de las gamas de productos que tenemos, ¿vale? La primera gama de productos son los polioles biobasados. Y diréis, ¿qué son polioles? Vale, pues los polioles son los ingredientes principales para producir poliuretanos, ¿vale? Que poliuretanos seguro que los conocéis y hoy en día estamos rodeados de ellos. Pueden ser espumas desde nuestros colchón o incluso las sillas, o también forman parte de las zapatillas o de las ruedas, por ejemplo, de un skate. Entonces, generalmente estos poliuretanos están sintetizados de polioles de origen del petróleo, ¿vale? Entonces, en Poliqui lo que hemos hecho es producir polioles de origen de biomasa, ¿vale? Por ejemplo, de limonene, que forma parte de las naranjas o los limones, o de lignocelulosa. Otra gama de productos que tenemos son los carbonatos cíclicos que obtenemos a partir de los residuos plásticos. Bueno, en los últimos años hemos estado desarrollando un proceso de reciclaje de los desechos de policarbonato, que pueden ser pues, CDs, y a través del reciclaje químico lo que obtenemos son carbonatos cíclicos que pueden ser utilizados para diferentes aplicaciones, pero que también pueden ser utilizados para volver a polimerizarse, para volver a producir nuevos policarbonatos que pueden ser utilizados. Y lo importante aquí es que el producto final es del mismo valor que el inicial. Y por último, la tercera gama de productos son los polímeros que sintetizamos para las baterías. Hoy en día es muy común la transición de las baterías de iones de litio a las baterías de próxima generación, que son las de estado sólido. Las baterías de iones de litio son las baterías que tenemos hoy en día en todos nuestros aparatos electrónicos, móviles, etcétera. Y seguramente que todos sabemos de estos móviles que a veces en alguna ocasión han explotado. Y el problema es que no son al 100% seguros. En cambio, sabemos que las baterías de estado sólido son más seguras y además pueden ser más eficientes. Entonces, en Poliqui lo que hacemos es desarrollar una gama de productos, de elementos que pueden ser utilizados en estas baterías. Y por último, también damos apoyo, servicio de I+D, pues tanto a empresas como a laboratorios académicos, como he mencionado. Entre las actividades que realizamos son pues diseñar procesos de reciclaje de un polímero específico, como os he dicho antes, o pasar de un monómero que es derivado del petróleo a un monómero biobasado con las mismas propiedades o propiedades similares, o síntesis de polímeros reciclables, o incluso pues, la mejora de un proceso que ya existe hacia pues, a uno más sostenible o incluso más rentable. Y bueno, para terminar, os presentamos un poco al equipo que forma esta empresa, Poliqui. Por un lado estamos Coralie y yo, que ya llevamos casi 5 años trabajando juntas y bueno, hicimos el doctorado juntas y somos doctoras en Química de Polímeros por la Universidad del País Vasco y estamos acompañadas por los cofundadores y consejeros científicos, doctor David Meser-Reyes y doctora Richardón. David Meser-Reyes es vicedirector científico del BERC Polimat aquí en Donosti y el doctor Richardón es profesor de la UPV. Y bueno, aquí os enseñamos una foto de Donosti, la bonita Donosti,
que es bueno donde estamos ubicados, y bueno, actualmente nos encontramos en el centro José Mari Corta, que bueno, donde se encuentra Polymath, y por ahora nos han dejado sus oficinas, y bueno, desde aquí también les damos las gracias. Y bueno, gracias a vosotros por estar ahí, y no sé si tenéis alguna pregunta, preguntarla, y también podéis contactarnos a través de esta dirección que os ponemos aquí. Gracias. Pues muchas gracias, Andere y Coralí. No hay ninguna pregunta, con lo cual, bueno, pues agradeceros muchísimo vuestra participación, desearos la mayor de las suertes, que os vaya súper, súper bien, porque creo que tenéis un producto muy interesante, unos servicios muy interesantes, y que sobre todo, bueno, pues al final este tipo de cosas a día de hoy son muy importantes para que pues la industria funcione mucho mejor, los productos sean mucho mejores y podamos tener un mundo un poquito mejor. Así que muchas gracias por vuestra labor. Gracias.